Hola mis hermanos, buenos días. Soy Tili y les doy la bienvenida para este día en que vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a escuchar palabra de Dios, que es el alimento para nuestro espíritu. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Nunca pensé que lo iba a hacer porque en realidad que soy tímida, pero el Señor me ha ayudado, porque ya en este tiempo me lo puse como un desafío. Bueno, aquí en esta casa vivimos 4, somos mi esposo, yo, mi hijo y mi suegra. Estamos bien, gracias al Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha ayudado, y gracias a sus oraciones, les doy muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias a mi hermana Margarita también, aprovecho de darle las gracias, que me puso en la lista de peticiones de oración de esta semana. Y en realidad el Señor ha sido muy bueno con nosotros, y les quiero leer una palabra del Señor, hermanos, que me llena, que me alienta y que me fortalece mucho, que queda en el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Ya, en el nombre del Señor lo voy a leer, en la acción de gracia e intercesión. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Ya? La parte que más me llama la atención, hermano, y que es bueno que meditemos en ella, el versículo 19, que dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que ejerció Dios en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Amén. Entonces, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que está en nosotros, hermano, porque nosotros somos los que creemos, pues nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces, imagínense, hermano, que con ese poder el Señor nos ha ayudado en este tiempo. Ya, con ese poder que el Señor nos dio, podemos vencer al mundo, a los demonios y a la carne, ¿no es cierto? Podemos vencer las tribulaciones, hemos podido vencer las tribulaciones, podemos vencer el pecado. ¿Ya? Por ejemplo, les doy un ejemplo chico. Yo le tenía pánico a esto. No me gusta ni siquiera me gusta que me tomen fotos, hermano. Pero ya yo dije, no, tengo que vencer esta carnalidad que tengo que vencerla, y le dije al Señor, Señor, si usted no me ayuda no voy a poder. Hace como un mes le dije. Entonces el Señor, a través del poder de su Espíritu Santo, me liberó de ese miedo que tenía, y aquí estoy, hermano. Así que los invito a que lea este pasaje, esta oración que hacía el apóstol Pablo por los Efesios, ¿ya? Y que valoremos este poder que el Señor nos dio. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, y que nos gocemos en esta mañana. Maravilloso, poderoso, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí, maravilloso.
sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exaltaré. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en él está. Mis caminos son protegidos, en él encuentro seguridad. Porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser. Me librará del lazo cazador, él es mi escudo y mi salvación. En él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en él está. Mis caminos son protegidos, en él
Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de los amigos. ¿Ustedes tienen amigos? Me imagino que sí. Podemos tener amigos en el colegio, la iglesia y también en el barrio donde vivimos. La palabra de Dios tiene muchos consejos sobre las amistades. Nos dice, por ejemplo, que debemos tener cuidado con quienes nos juntamos y hacemos amistades. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:10 nos da una advertencia sobre los malos amigos que quieren llevarnos a hacer cosas malas. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y por último, Proverbios 18:24 nos dice que hay dos tipos de amigos. Veamos lo que dice. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Existen buenos y malos amigos, y nosotros debemos ser muy sabios en saber si un amigo es bueno o malo. Por ejemplo, un buen amigo nos acercará más a Dios, y un mal amigo nos lleva a hacer cosas que no le agradan ni a Dios ni a nuestros padres.
Si tienes un amigo cristiano que ame al Señor, da gracias por él. En la Biblia encontramos un ejemplo de una hermosa amistad entre David y Jonatán. El padre de Jonatán era Saúl, quien declaró a David enemigo del reino, pero esto no los separó. Ellos siguieron siendo amigos, ya que los unía su amor al Señor. En el libro de Juan, capítulo 13, se nos dice que Jesucristo es nuestro amigo, y no es cualquier amigo, ya que Él dio su vida por ti y por mí. Y dice así: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Tenemos el privilegio de ser amigos de Dios, y lo podemos demostrar por medio de la obediencia y guardando sus mandamientos. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Debemos corregir a nuestros amigos cuando hagan cosas malas, y si no conocen a Cristo, debemos guiarlos a Cristo. Debemos ser intencionales en mostrar nuestro cuidado hacia ellos, llamándolos cuando estén enfermos y proveyéndoles cuando estén en necesidad, tal como lo hicieron los amigos del paralítico en Lucas 5:18 al 20. Ellos sabían que el único que podía sanar y salvar a su amigo enfermo era Jesús. Por esto lo dieron todo y subieron a su amigo por el techo, demostrando su amor hacia su amigo y su fe en el Señor. Hasta la próxima. Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los días lunes y viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. El día miércoles es el día de la semana en que se libera un capítulo de podcast en nuestro canal de Spotify. Estos son estudios de audio breves en los que se nos invita a reflexionar en diferentes temas bíblicos de interés. Son un excelente material para escuchar durante la semana y enriquecer nuestro estudio personal de la Biblia. Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Muy buenos días, hermanos, nos encontramos en un nuevo culto dominical y el día de hoy estamos ya finalizando nuestra carta a los Filipenses. Nos queda este domingo y Dios mediante un próximo domingo en el que estaremos concluyendo esta carta. Y realmente ha sido un tiempo especial, ya que estaba viendo los registros y desde abril que estamos estudiando Filipenses fue casi al momento en el que tuvimos que empezar con el confinamiento.
Y ha sido un libro que nos ha acompañado en este tiempo de estar en casa, ha sido un libro que nos ha acompañado, nos ha sostenido, nos ha animado. Y es por eso que también hay sentimientos encontrados al terminar esta epístola de los Filipenses. Sin embargo, estamos llegando a su final y quisiera que pudiéramos seguir estudiando y seguir siendo confrontados con la palabra del Señor. Y la semana pasada, y realmente ya estos últimos 3 domingos, hemos estado viendo el agradecimiento final de Pablo a los Filipenses por la carta, por la ofrenda que le llevaron a Roma de mano de Epafrodito, y cómo es que él presenta en estos últimos versículos 3 aspectos de la iglesia. Vimos al comienzo cómo es que la iglesia era presentada como un medio de la fidelidad de Dios. La semana pasada hablamos de cómo la iglesia manifiesta el servicio de Dios, y el día de hoy vamos a hablar de cómo la iglesia expresa la gloria de Dios. Sin embargo, la semana pasada veíamos que Pablo hablaba de cómo es que la iglesia manifiesta y es una expresión del servicio de Dios. Veíamos esto de la siguiente manera, hablábamos de cómo nuestro servicio, ya sea de tiempo, monetario, lo que hace es suplir la necesidad de los santos. Es la misma iglesia, entre sus miembros, que suple la necesidad de los hermanos, de los misioneros, de los pastores. Y hablábamos también entre una diferencia entre las buenas acciones y el servicio. Y hablábamos que las buenas obras toman el sentido de servicio cuando se realizan dentro de la iglesia local o de la iglesia universal. Y eso era muy importante y es muy importante para lo que vamos a ver también el día de hoy. Otro aspecto que conversábamos del servicio de la iglesia era que Dios ocupa la iglesia local para expandir la iglesia universal. Y ahí hablábamos de cómo es que es la iglesia local la que enseña, la que levanta a los pastores, a los misioneros, y cómo es que ellos dentro de la iglesia local, dentro de ese contexto, aprenden a servir, aprenden a lo que es realizar un sermón, aprenden a realizar un servicio, a realizar un velorio, una boda. Es dentro de la iglesia local donde los hermanos aprenden a amar al otro hermano, y es donde aprendemos a servir. Así que esto, si bien podemos aprender todo lo que es el aspecto teórico dentro de un seminario, en un curso, sin embargo es la iglesia local la que levanta y forma a los siervos para que ayuden y continúen expandiendo el reino de Dios por medio de la iglesia universal. Y el tercer punto que vimos la semana pasada fue cómo es que el servicio llega a ser parte del creyente. Y hablábamos de un discipulado acabado. Hablábamos de cómo es que los filipenses aprendieron a servir de forma continua porque habían sido discipulados adecuadamente. Así que el día de hoy vamos a establecernos en los versículos 18 al 23 y vamos a ver cómo es que la iglesia llega a ser un medio para expresar la gloria de Dios. Acompáñenme en la lectura de Filipenses 4, 18 al 20. Yo voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Si usted tiene alguna otra versión, como la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la NBI, me puede seguir en la lectura, pero porque no hay mucha diferencia realmente, sino que hay alguna modificación del lenguaje, pero me puede seguir fácilmente. Así que acompáñenme en la lectura. Filipenses 4, 18 al 20. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme a orar. Mi Señor, queremos darte gracias porque nos das la bendición de seguir estudiando tu palabra, nos das la bendición de continuar unidos como iglesia, de seguir glorificando tu nombre en casa, de seguir glorificando tu nombre como un cuerpo. Sabemos, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotros. Y es por eso, Señor, que sabemos que seguimos siendo iglesia, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y sabemos que tu obra redentora, Señor, nos permite llegar a ti confiadamente, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, fue guiando nuestro corazón para arrepentirnos, para entender la justicia, para entender el juicio y para llegar a ti en arrepentimiento, para depositar la fe en Jesucristo, abrazar el Evangelio, Señor, y el día de hoy poder llamarnos hijos de Dios. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por este tiempo que hemos pasado delante de tu palabra. Te pedimos que tú sigas, Señor, dirigiendo esta iglesia por medio de la Biblia y que, Señor, sea el nombre de Cristo exaltado, Señor, que sea tu nombre glorificado y que el Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, Señor. Te dejamos este culto en tus manos, Señor, glorificando tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que queremos ver hoy con respecto a cómo es que la iglesia es el medio que expresa la gloria de Dios es cómo es que
como iglesia podemos manifestar la gloria de Dios en el presente, en nuestras vidas cotidianas, en nuestras acciones. Y el versículo 18 de Filipenses capítulo 4 habla exactamente de esto. Dice el versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y como mencionamos la semana pasada, la ofrenda en sí, la ofrenda que enviaron los filipenses, en sí misma no era lo más importante para Pablo, sino que lo más importante para Pablo era que esta ofrenda manifestaba la madurez de los creyentes en Filipos. Lo que hacía esta ofrenda era manifestar que Cristo se estaba formando en ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupando sus pensamientos, sus recursos, su tiempo, su organización, su planificación en llevar el servicio a un siervo de Dios que estaba preso. Así que Pablo agradece a los filipenses, obviamente, por la preocupación, por el cuidado, por la ofrenda que le enviaron, pero había algo que le llamaba mucho más la atención, y era decir que por medio de esta ofrenda Cristo se formaba en cada uno de ellos. Y como él quiere agradecer, y como él quiere manifestar también la importancia que tuvo este servicio hacia su persona, es que él comienza diciendo, lo he recibido todo y tengo abundancia. Lo he recibido todo y tengo abundancia. Y estas palabras van a manifestar tres aspectos muy importantes con respecto a la vida de los filipenses. Primero, ¿qué va a manifestar? Que Epafrodito es un siervo fiel. Que los hermanos de Filipenses tomaron una buena decisión como iglesia al enviar a Epafrodito. Los filipenses recolectaron un dinero, lo querían hacer llegar a Pablo, escogen a Epafrodito para que lo envíe, y esto manifiesta que escogieron a un siervo fiel, en alguien que confiaban que no se iba a ir con el dinero, que confiaban en que alguien iba a dar un buen servicio y que iba a llegar, iba cumpliendo la labor de llevar este dinero hacia la cárcel. Y Pablo lo recalca y dice, lo he recibido todo, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. O sea, recibe la ofrenda por completo. Y la lección de Epafrodito habla de una iglesia que conoce a sus miembros, habla de una iglesia que conoce a los hermanos que asisten a aquella iglesia, porque tenemos que entender algo, las funciones y los servicios que se realizan en la iglesia no se realizan por un acto de buena voluntad. Y esto tiene mucho que ver cuando hablábamos de que las buenas obras en sí mismas no son servicio. Las buenas obras toman el sentido de servicio cuando se realizan en el contexto de la iglesia local o universal por medio de un hermano. Acá sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Las funciones y los servicios de la iglesia no se realizan por medio de un acto de buena voluntad, sino que se realizan con el resultado o como resultado de una iglesia que cumple la gran comisión y una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Es decir, los hermanos en Filipenses estaban realizando y estaban llevando a cabo la gran comisión. ¿Por qué? Porque la gran comisión en sí es establecer a un discípulo predicando el Evangelio y enseñándoles, como dice el Señor Jesucristo, todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que está haciendo la iglesia de los filipenses. Aquellos que llegaban al Evangelio eran establecidos en un proceso de discipulado. Y los discípulos entonces aprendían a servir por medio de la obra del Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque realmente no es que se hace de buena voluntad, no es que Pablo está diciendo que Epafrodito, la iglesia de los filipenses, tomó la ofrenda y dijo, bueno, ¿quién tiene tiempo para ir, tomar un barco y llegar a Roma? Y Epafrodito dijo, bueno, quizás yo tengo tiempo, y bueno, como nadie lo va a hacer, yo lo hago. Ese no es el sentido del servicio. No es el sentido de decir, ya que nadie lo hace, yo lo hago. Eso es un acto de buena voluntad. El servicio es cuando entendemos que nuestra labor, que nuestro tiempo, que nuestra planificación va a cumplir el objetivo de edificar a la iglesia, de hacer que la gloria de Dios se manifieste. Y es por eso que cuando hablamos de una iglesia que cumple la gran comisión, tenemos que hablar también de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. El servicio se realiza porque el Espíritu Santo ha puesto y ha dado dones a los hombres. ¿Para qué? Para que edifiquemos la iglesia. Hay roles, hay funciones que el Espíritu Santo encomienda a los creyentes para que la iglesia se vaya edificando. No es que diga, bueno, yo sé tocar un instrumento y como no hay nadie que toque la guitarra, yo la voy a tocar y podemos hacer alguna canción bonita. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el sentido de decir, voy a servir al Señor, el Espíritu Santo ha puesto este don en mí, voy a tocar para que
congregación en su totalidad glorifique el nombre de Dios y como iglesia, vamos creciendo en alabanza a nuestro Señor. Es otra connotación, es otro sentido. Y una iglesia que obedece al Espíritu Santo tiene que ver con este entendimiento de que el funcionamiento de la iglesia y el servicio se realiza gracias a la obra del Espíritu Santo. Y para hacer esto, para establecer algún hermano en un servicio de la iglesia, una iglesia tiene que conocerse, tiene que saber quién es ese hermano, cuál es su testimonio, cuál es su vida, si realmente hay un fruto en él, si lo quiere hacer por apariencia, si lo quiere hacer porque realmente ama a Dios, porque realmente ama a la iglesia. Tiene que ver con esto. Así que la elección de Epafrodito y que él aceptara ir y llevar esta ofrenda a Pablo, habla de una iglesia que conoce a sus miembros y sirve en obediencia al Espíritu Santo. No es que simplemente Epafrodito levantó la mano y dijo yo voy, sino que habla de una obediencia hacia el Espíritu Santo. Y Pablo quiere reconocer esta labor en los filipenses. Él quiere reconocer que la iglesia de los Filipos ha sido guiada por el Espíritu de Dios y no por las buenas intenciones. Así que, además de expresar de que en este he recibido todo y además tengo abundancia, además de expresar de que Epafrodito es un siervo fiel, también quiere hablar de que Pablo manifiesta su agradecimiento, es un siervo agradecido, porque dice, recibo todo, pero tengo abundancia. Pablo ya mencionó anteriormente, en el versículo 9 del capítulo 4, que él aprendió el secreto de vivir en pobreza, en prosperidad, de tener hambre o estar saciado. ¿Por qué dice el versículo 13? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya enseñó, ya habló a los filipenses con respecto a que él ha aprendido a vivir, ya sea en escasez o en prosperidad. Sin embargo, Pablo ahora con esta autoridad va a decir, he recibido el pago completo que trajo Epafrodito, la totalidad de lo que ustedes me enviaron, lo he recibido y aún mucho más. Y los filipenses pueden haber dicho, pero Pablo, no era tanto lo que te enviamos. Bueno, Pablo es un siervo agradecido y dice, tengo abundancia. Lo que ustedes enviaron fue exactamente lo que yo necesitaba. Y Pablo aprendió esto. Pablo, como hemos dicho, él ya le dijo a los filipenses en versículo 9 del capítulo 4, que aquello que vieron, aquello que oyeron de él, eso es lo que tienen que practicar. Y Pablo sigue enseñándole a los filipenses. Así como yo estoy agradecido, así como yo recibí esta ofrenda, dice Pablo, y tengo en abundancia, quisiera que ustedes también aprendieran a vivir en abundancia con lo que Dios les provee. Esto no quiere decir que vamos a tener todas las cosas que deseamos, sino que Dios provee para nuestras necesidades. Porque Dios suple las necesidades de sus santos, pero no suple los deseos de sus santos, que es muy diferente. Y estoy convencido, y creo que no entender este principio de que Dios suple nuestras necesidades y no nuestros deseos, es lo que ha llevado a que muchas iglesias y muchos creyentes modifiquen la verdad del Evangelio o incluso lleguen a crear herejías o sectas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos esta falsa doctrina, pero que es muy popular, del Evangelio de la prosperidad, que lo único que tiene de Evangelio es el nombre de Jesucristo, porque realmente no presenta el Evangelio en sí. ¿Qué dice el Evangelio de la prosperidad? Que Dios me tiene que bendecir porque yo le obedezco. O sea, porque yo obedezco, Dios me tiene que dar. Y en el Evangelio nosotros encontramos que nosotros somos esclavos de Cristo. Dios nos manda a cumplir los Evangelios porque le amamos. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Somos siervos, somos esclavos, y como esclavos tenemos la obligación de obedecer. No puedo esperar que Dios me retribuya porque yo le obedezco. No es así la relación que presenta el Evangelio. Nosotros obedecemos porque le amamos y obedecemos porque es nuestra obligación obedecer al Señor. Porque somos sus siervos, fuimos comprados por precio. ¿Qué sucede? Que este Evangelio de la prosperidad lo que dice es, Dios me va a suplir no solo mis necesidades, sino mis deseos. Entonces yo doy y Él me tiene que retribuir. Y el asunto tiene que ver con la codicia, con querer más de lo que realmente Dios me va a dar. Ya el hecho de tener vida, ya el hecho de poder estar de pie, ya es una bendición, ya es más de lo que merecemos. El hecho de ya haber sido salvos, ya es más de lo que merecemos. Ya es más misericordia y más gracia de la que realmente Dios nos tendría que haber dado, porque lo que Dios nos tendría que haber dado era la condenación eterna por haber pecado contra Él. Pero aún así Dios nos sigue guiando y bendice a su pueblo y suple sus necesidades. Sin embargo, la codicia, al querer tener más, lo que produce es descontento, porque nunca logro alcanzar aquello que quería. Y realmente
muchos pastores, lamentablemente, muchas iglesias, muchos hermanos, no son felices porque Dios no provee lo que ellos desean. No me da lo que deseo. Realmente debo ser sincero y agradezco muchísimo. Y Dios siempre, desde que con mi esposa tomamos la decisión y aceptamos realmente la decisión del Señor de salir, dejar nuestros trabajos y de entregar nuestras vidas 100% al servicio del Evangelio, nunca ha faltado nada. Nunca ha faltado nada. Dios siempre ha provisto para cada una de las necesidades que tenemos. Y hasta el día de hoy las niñas tienen ropa, nosotros tenemos ropa, tenemos alimento, tenemos donde vivir. Estamos tranquilos. Y Dios ha usado a la iglesia para eso. Ha usado diversos hermanos de distintos lugares para poder suplir nuestras necesidades. Sin embargo, debo decir que soy un agradecido porque muchas veces he visto que así como hay pastores que no agradecen lo que Dios les da, también he visto cómo hay iglesias que no dan a los pastores lo necesario para tener una vida digna. Y eso también es parte de esta responsabilidad. El hecho de aprender a ser agradecido también lleva la responsabilidad de aprender a suplir las necesidades de los otros. Y creo que Pablo está en este sentido de decir, yo tengo en abundancia. Lo que ustedes me dieron es más de lo que necesito. Dios está supliendo mis necesidades. Y escuche, esto lo está diciendo alguien que está en la cárcel. Alguien que está preso, injustamente. ¿Qué necesidad tenía Pablo? ¿Cómo va a tener abundancia si él dormía en la noche en un pedazo de piedra? ¿Qué abundancia tenía? Pero él aún así está agradecido porque sabe que Dios suple cada una de sus necesidades. Y realmente debemos aprender esta situación, debemos aprender este principio de que Dios suple nuestras necesidades y no nuestros deseos. Y especialmente creo que los más jóvenes son los que con mayor necesidad deben aprender este principio. Más pronto deben estar más prestos para escuchar este servicio y este mensaje de Pablo, decir, tengo abundancia. ¿Por qué? Porque Dios no suple nuestros deseos egoístas. Pienso que realmente la generación de mis abuelos fueron aquellos que tuvieron que vivir con el día a día, vivir trabajando constantemente. Ellos sabían lo que era realmente la pobreza, ser criados entre muchos hijos, con lo diario. Cada vez que usted tocaba, si tiene aún la bendición de tener a sus abuelos vivos, si usted le toca las manos a sus abuelos, va a ver que tienen manos de trabajo, de estar todo el día afuera, de estar todo el día haciendo trabajo con su cuerpo, con sus manos. Y ellos sí aprendieron lo que era la pobreza. Ellos sí sabían lo que era sacar una familia adelante. Cuando yo voy a la generación de mis papás, veo una generación que les tocó, por lo general, sacar a la familia adelante. Una generación, yo tengo el ejemplo de mi papá, que falleció mi abuelo muy joven, y él le tocó llevar la familia adelante, le tocó sacar a su familia, y saben lo que es el trabajo. Después viene mi generación, que esta generación es la que nos tocó estudiar, poder ir a la universidad, poder estudiar en el colegio sin mayor problema. La mayoría de mi generación le tocó estudiar, por lo general, sin tener que trabajar. A algunos sí les tocó, a otros no. Pero la generación que viene hoy día, después de la mía, es esta generación que tiene más que nada todo por delante, estudia sin problemas, va a la universidad, hay créditos de gratuidad para que puedan estudiar. Algunos de ellos, incluso, aquello que desean lo tienen en el momento, aquello que desean para Navidad, para su cumpleaños, lo tienen sin ningún problema, cuando eso anteriormente no era de esa manera. Así que Pablo nos está diciendo esto, tenemos que aprender que lo que Dios nos da para nuestra necesidad es más de lo que necesitamos y es abundante. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a vivir con lo necesario, va a ser muy difícil que aprenda a ofrendar para la obra misionera. Si yo no aprendo a vivir con lo que Dios me da, voy a estar siempre pensando que me falta esto, me falta aquello. No puedo ofrendar porque Dios no me ha dado esto que deseo. Dios no me ha dado lo que necesito. Necesito ahorrar dinero para comprar, qué sé yo, la última consola de juego, necesito dinero para comprar el televisor más grande, necesito dinero para cualquier deseo que tenga. Y voy a estar constantemente pensando en mí y en mí. Y no voy a aprender a vivir feliz para poder ofrendar al hermano que está sirviendo en la obra del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, como dice Pablo, es aprender a vivir agradecidos con lo que Dios me da para poder ofrendar para la obra del ministerio. Perdón. Y esto es muy importante en la vida de la iglesia.
No podemos aprender a suplir a los demás si es que no aprendemos a vivir con lo que Dios nos da. Y yo sé y entiendo que muchas veces se habla de que el Nuevo Testamento no habla sobre el diezmo, es verdad. El Nuevo Testamento no habla de que es una obligación para los creyentes dar el diezmo. Eso era una ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Pacto lo que nos pide es que nosotros tenemos que dar aún más de ese 10%. ¿Por qué? Porque tenemos que suplir la necesidad entre los hermanos. Tenemos que suplir a aquel que le falta. Entonces esto es muy interesante porque al fin y al cabo lo que hacemos con nuestras ofrendas es decir, puedo ayudar con lo que Dios me da, me levanto, trabajo, Dios me da, me provee, yo puedo dar y aún así, con este 90% Dios me permite vivir feliz, me permite vivir sin problema y me permite vivir gozoso. Y es lo que muchas veces uno no encuentra en aquellos hermanos o aquellas personas, que no son creyentes y que constantemente están, pucha, es que no llego a fin de mes, pero uno ve que lo que se está haciendo es suplir los deseos muchas veces antes que las necesidades. Entonces, una forma de dar la gloria a Dios es decir, puedo vivir con el 90% a la vez que ayudo y puedo porque Dios me provee. Dios me da aquello que necesita. Así que en estas palabras de Pablo encontramos que Epafrodito es un siervo fiel, que Pablo es un siervo agradecido y además que la iglesia logra glorificar a Dios en el presente. La iglesia logra glorificar a Dios en el presente cuando Pablo dice, lo tengo todo y además tengo en abundancia. ¿Por qué? Porque los filipenses se preocuparon de escoger a un hermano idóneo, que fue Epafrodito, para que llevase esa ofrenda. Epafrodito logra entregar la ofrenda en su totalidad, completa, íntegra, y Pablo agradece porque tiene en abundancia. Todo esto habla de una iglesia que ha aprendido a glorificar a Dios en el presente. Suplieron la necesidad del hermano en el momento, cuando lo necesitaba. Y es ahí donde la iglesia se sigue glorificando. Se hizo el esfuerzo, se buscó lo necesario, Dios movió a los hermanos a que pudieran ofrendar, buscaron un hermano que pudiera ir, fue y hizo entrega de esta ofrenda. Así que realmente no sabemos cuánto o para qué necesidades era la ofrenda que juntaron los filipenses. No sabemos si realmente cubrió todo el tiempo que Pablo estuvo en la cárcel. No sabemos si también cubrió el tiempo en el que Epafrodito se va, porque sabemos que Epafrodito se enferma y luego se regresa a Filipos y es ahí cuando entrega esta carta a la congregación. No sabemos si cumplió o se suplió toda la necesidad, aquel dinero que enviaron a Pablo, pero lo que sí sabemos de esta ofrenda es lo que termina diciendo Pablo en este versículo 18. Dice, esta ofrenda llegó a ser fragante aroma, un sacrificio aceptable y llegó a ser agradable a Dios. Esto es lo único que sabemos de esta ofrenda. Y Pablo mira esta ofrenda como un acto de sacrificio de los filipenses que glorifica a Dios. Él está agradecido porque esta ofrenda logra glorificar a Dios. Esta ofrenda no solo fue percibida como olor grato por parte de Pablo, sino que llegó a ser aceptable y olor agradable a Dios. Dios podía oler que Cristo se estaba formando en los filipenses por medio de esta ofrenda. Llegó a ser un sacrificio acepto al Señor. Los filipenses entonces lograron manifestar el poder, la grandeza de Dios, su brillo, que es lo que significa la gloria de Dios, manifestar los atributos de Dios, cuando entregaron este servicio a Pablo, cuando escogen a Epafrodito, cuando levantan la ofrenda, cuando lo envían, cuando llega. Todo eso logra que la iglesia glorifique a Dios en el presente. Y los filipenses, como hemos mencionado, no tenían una doble intención con esta ofrenda. De que nos vean como una iglesia que provee, o de que Pablo después nos venga a visitar inmediatamente, o que nos envíe algún otro donativo a la iglesia de los filipenses. No, ellos fueron sinceros en su ofrenda. Así que esta sinceridad y este servicio por amor a la iglesia y por amor a Dios llegó a ser un sacrificio y un servicio aceptable a Dios y llegó a ser percibido con olor grato delante del Señor. Así que, de esta manera, cuando los filipenses suplen las necesidades presentes de Pablo, cuando los filipenses se ocupan como iglesia para levantar una ofrenda, para enviarla, para escoger a alguien idóneo, es que la iglesia logra glorificar a Dios en el presente. La iglesia de los filipenses logró ser un olor grato, un sacrificio aceptable a Dios. Pero aún así, Pablo quiere ir más allá de esta glorificación presente del Señor, sino que esta ofrenda llegó a ser también y llegó a manifestar
la gloria de Dios en nuestro futuro, en nuestra esperanza. Y el versículo 19 dice así: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego de reconocer la imagen de Cristo formándose en los filipenses por esta ofrenda que se envía, ahora lo que quiere hacer Pablo es animar a los filipenses al decirles que ese mismo Dios que él tiene, ese mismo Dios que ha provisto para cada necesidad de Pablo, aún estando preso en Roma, ese mismo Dios es el que va a suplir las necesidades de los filipenses. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabe en qué momento va a tener una necesidad, hasta qué momento va a tener trabajo, en qué momento se va a enfermar, en qué momento va a necesitar de que un hermano le ayude, lo anime. No sabemos eso. No sabemos. Hasta el año pasado seguíamos pensando que nuestra vida iba a seguir normal, que nuestros trabajos continúan igual, y de repente llega una pandemia, los trabajos empiezan a ponerse complicada la situación y empezamos a dudar: ¿será que voy a continuar con mi trabajo? ¿Será que voy a poder pagar las cuentas que tengo? ¿Será que no me voy a enfermar? ¿Será que voy a continuar con mi salud? Y uno no sabe cuándo vienen estas cosas. Entonces Pablo le dice: no importa, tranquilo, porque el mismo Dios que me provee a mí, aún estando preso, es el mismo Dios que le va a proveer a la iglesia, porque Dios cuida de su pueblo. Pablo comienza a predicar el Evangelio y él no sabe que va a terminar preso. Él anuncia el Evangelio, termina preso, pero Dios aún así sigue proveyendo. Así que, así como Pablo puede mostrar con su testimonio la provisión de Dios y puede decir: ustedes fueron los que usó Dios para la provisión de Él, así ese mismo Dios va a usar a otros hermanos o entre ustedes para manifestar su fidelidad. Recordando siempre que Dios lo que suple son nuestras necesidades y no nuestros deseos. Dios suple necesidades y no deseos. Y Pablo es un ejemplo de esto, un ejemplo muy claro de que Dios proveyó para sus necesidades hasta el final. Y miren lo que dice unos años más tarde, 2 de Timoteo 4, 17 al 18. Pablo escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 4, 17 al 18. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo se cree que se escribió entre el 64 y el 67 después de Cristo. El mismo tiempo en el que se piensa que Pablo murió como mártir por medio del Imperio Romano entre el año 64 y 67, el mismo tiempo. No sabemos exactamente cuándo se escribe esta carta. Sin embargo, Filipenses se sitúa en el 62 después de Cristo. O sea, pueden haber sido 2 años o 5 años después de Filipenses que Pablo escribe esta carta y que Pablo muere. Y aún así, después de 2 o 5 años que escribe esta carta, Pablo sigue demostrando que Dios le suple. Pablo manifiesta la fidelidad de Dios y dice: yo terminé la obra que Dios me mandó. Lo pude hacer. Y Dios siempre estuvo conmigo, Dios me liberó, Dios me cuidó, y aún es más. Si así como me cuidó en esta vida terrenal, aún más lo va a hacer en la vida venidera. Aún lo va a hacer. Dios es fiel, Dios provee, Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de sus hijos. Así que Él me sostuvo, dice Pablo, así me sostiene Él y así los va a sostener a ustedes. Y si no es en este tiempo, en esta tierra, cuando usted pase a la presencia del Señor en la vida venidera, ahí entonces Dios lo seguirá sosteniendo. No tan solo aquí, sino también en el futuro. Pablo lo que está diciendo es: Filipenses, a ustedes también Dios los proveerá. También. Y no lo duden. ¿Y saben por qué no lo tienen que dudar? Versículo 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. ¿Por qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso va a proveer. Porque estamos en Cristo. Dios provee porque ustedes están en Cristo Jesús. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Son la iglesia, el pueblo del Señor. Y por estar en Cristo, en su cuerpo, Dios nunca los va a desamparar. Dios nunca va a desamparar a su Hijo. Jamás. Dios nunca va a dejar de cuidar a su Hijo. Y porque nosotros somos su cuerpo, por ende tampoco nunca va a dejar de proveer para su pueblo. Y mira algunas cosas que dice Pablo con respecto a lo que tenemos por estar en Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32.
el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? O sea, si desde el comienzo Dios proveyó a su Hijo para nuestra salvación, ¿cómo no nos va a entregar aquellas cosas que necesitamos? ¿Cómo no va a seguir proveyendo para su pueblo? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. El mismo hecho de que, aún siendo pecadores, el Espíritu Santo de Dios nos convenciera de pecado, porque pudiéramos arrepentirnos gracias a este convencimiento que es producto de la obra del Espíritu, que luego pudiésemos depositar nuestra fe en Cristo, gracias a que el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros, que luego pudiésemos renacer espiritualmente y llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Todo eso fue gracias a que Dios en Cristo ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, por estar en Cristo, por ser parte de su cuerpo, ya Dios proveyó lo necesario. Y eso incluye el sacrificio de su Hijo. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual también sufro estas cosas, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Nuevamente Pablo, manifestando su esperanza futura. Yo sé que creí en nuestro Señor, en Jesucristo, y sé que el que comienza la obra, la termina. Y aun cuando muera en esta vida, estaré con Él en aquel día. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es así, Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios cuida de su pueblo, Dios está preocupado de su pueblo, Dios va a proveer para su pueblo. Y todos estos versículos que hemos leído expresan la gloria de Dios, su grandeza, su esplendor. Y esto es vital no tan solo para los filipenses, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Por tanto, depositar toda nuestra confianza en Él, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, nos permite ser una iglesia que manifiesta la gloria de Dios en el futuro. Independiente de cómo sea nuestro futuro, no sabemos. Quizás tenemos ansiedad porque no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo. Quizás tenemos temor porque no sabemos qué va a pasar con nuestra enfermedad o con algún familiar enfermo. No sabemos qué va a pasar con nuestra casa, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Quizás nuestros hijos aún no andan en el Evangelio y estamos preocupados. O quizás anduvieron en él y están apartados, no sabemos. Sin embargo, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos cuida, manifiesta la gloria de Dios en el futuro. Porque a pesar de las circunstancias, seguimos confiando en que Dios no deja y no desampara a su pueblo. Y hacer esto, y es lo que hacían los filipenses, Pablo cuando les dice, entonces, ese Dios que me provee, también les proveerá, está diciendo, hermanos, como iglesia, manifestemos la gloria de Dios futura. Y finalmente, el versículo 20, lo que va a hacer Pablo es mostrar esta gloria de Dios eterna. Ya mostró la gloria de Dios, cómo es que la iglesia manifiesta la gloria de Dios en el presente, en el futuro, pero también cómo es que la iglesia puede manifestar esta gloria de Dios eterna. Termina el versículo 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo termina su gratitud por la ofrenda de los filipenses de una forma muy particular, con una doxología. ¿Y qué es una doxología? Es una forma de alabar a Dios, viene de la palabra doxa, que en griego significa gloria, y es una manera de alabar a Dios, ya sea porque es un Dios trino, por las tres personas de la deidad, ya sea por su obra creadora, podemos darle gloria porque Él creó todas las cosas, o podemos darle gloria también por su obra redentora, porque Él es el que nos salvó. Y lo que hace Pablo es muy interesante porque está dando gratitud a los filipenses, pero él sabe que esta gratitud y esta alabanza no corresponde a los filipenses, sino que corresponde a Dios que mueve y forma la imagen de Cristo en los filipenses para que envíen esta obra, para que envíen esta ofrenda a Pablo. Así que la alabanza no es ni de Pablo ni de los filipenses, sino que la alabanza es de Dios. La alabanza por haber enviado este servicio corresponde a Dios, a nadie más. Y al único Dios que nosotros podemos alabar es el único Dios verdadero, este Dios que es eterno, que ha existido de eternidad hasta eternidad, por los siglos de los siglos, como dice Pablo. Así que la alabanza final toma mayor sentido
cuando se dirige obviamente a Dios, y toma mayor sentido aún para la iglesia cuando Pablo dice a nuestro Dios y Padre. No solo a nuestro Dios, sino también a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, ¿saben qué? Somos hermanos, somos una familia ganada por la sangre de Cristo, somos una familia que entregó y se ganó por ese Cristo, por Jesús, al que vimos en el capítulo 2 de Filipenses, que se humilló hasta lo sumo, que tomó forma de siervo, que sufrió, murió y resucitó para luego ser exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese fue el precio de nuestra hermandad. Ese fue el precio para que esa sangre uniera el cielo con la tierra, para que esa sangre nos permitiera volver a ser hijos de Dios adoptivos. Nuestra inclusión a la familia de Dios costó la sangre de Jesús. Nuestra familia lleva en sí las marcas del arrepentimiento de nuestros pecados, de la fe en Jesucristo y de la resurrección de nuestro Señor. Lleva las marcas del Evangelio. Para ser parte de la familia de Dios, entonces, dice Pablo, tenemos una marca en común, que es que el Dios eterno, al que debemos el perdón, que el Dios eterno contra el que pecamos, ese Dios eterno envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese Dios eterno puede ser alabado y puede ser glorificado solamente por su pueblo. Y es a ese Dios al que nosotros glorificamos. Es a ese Dios que no tomó en cuenta el precio de su Hijo. Es a ese Dios que nos permite el día de hoy seguir siendo iglesia. Es a ese Dios el que merece la gloria. Así que damos la gloria a ese nombre, todos juntos, ya sea desde el comienzo de la creación hasta el final de ella, toda rodilla se va a doblar a dar gloria a ese nombre. Y nosotros como iglesia, nosotros como su cuerpo, como su pueblo, tenemos la bendición de darle gloria por ser este Dios creador, por ser este Dios trino, por ser este Dios que planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo, por ser este Dios que nos permite llegar a ser hijos de Dios al reconocer nuestros pecados, al depositar la fe en Cristo, y Él envía a su Espíritu Santo para que podamos renacer y llegar a ser parte de su pueblo. Así que hemos visto estas tres formas de iglesia, estos tres aspectos de la iglesia. Una iglesia que Pablo presenta como un medio para expresar la fidelidad de Dios, una iglesia que presenta el servicio de Dios y una iglesia que es la gloria de Dios. Todo esto, ¿por qué? Porque los filipenses mandaron una ofrenda. Porque los filipenses se preocuparon del hermano, juntaron una ofrenda, la enviaron por Epafrodito y llegó a Pablo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nosotros no entendemos que nuestros actos en las manos de Dios llegan a ser una manifestación de la gloria del Señor. Porque nuestra vida ya no nos pertenece, porque nuestra vida ahora es la vida de Cristo, y cuando la vida de Cristo se va formando en nosotros, hace lo que hace Cristo, que es glorificar a su Padre. Cuando nosotros logramos manifestar a Cristo, hacemos lo que hizo Cristo, que fue obedecer a Dios y glorificarlo. Cristo vino a eso. Cristo murió, cumplió, Él fue lacerado su cuerpo, resucitó. ¿Por qué? Porque este era el plan que habían acordado con el Señor. Y de esta forma, Cristo glorificaría al Padre. Y si nosotros hacemos lo que hizo Cristo, entonces es lógico que el Espíritu Santo forme su imagen en nosotros y que lo que nosotros hacemos como iglesia termine siendo una acción de alabanza para Dios. Así que, ¿cómo podemos alabar a Dios? Dejando que el Espíritu Santo moldee a su Hijo en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo como iglesia? Cumpliendo la gran comisión y siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cualquier buena obra que nosotros hagamos, si no está dentro del contexto de la iglesia o mirando a la iglesia universal, no es un servicio. Cualquier servicio que nosotros hagamos, si se hace por buena voluntad, porque nadie más lo hizo, no es un servicio. El servicio se hace con el fin de que la iglesia de Cristo se edifique, de que el nombre de Dios sea exaltado. Y Pablo, por medio de una ofrenda que recibe, es guiado por el Espíritu Santo a escribir que esta ofrenda llegó a ser un sacrificio aceptable, dolor grato, delante de Dios. Así que no perdamos la oportunidad como iglesia, hermanos, no perdamos la oportunidad, así como la tuvieron los filipenses, de que la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera sea un medio para glorificar para manifestar la gloria de Dios en el presente, en el futuro y en la eternidad. Oremos. Mi Señor, queremos darle gracias porque usted es un Dios de misericordia, un Dios de gracia,
Un Dios, Señor, que no hay nada que escape a su voluntad, Señor. Usted es un Dios eterno. El único, Señor, que tiene el señorío, Señor, de todas las cosas. El único que creó todas las cosas. Y el único, Señor, que podemos recurrir para ser salvos, Señor. Para ser salvos, Señor, de la ira venidera. Para ser salvos, Señor, de la condenación. Para ser salvos, Señor, de nuestro propio pecado, Señor. Ser salvos, Señor, de su justicia. Queremos, Señor, que usted nos permita, Señor, seguir glorificando su nombre porque nos dio la salvación. Gracias por su Espíritu Santo, Señor, que obró en nuestros corazones y que nos permitió confesarle como Señor y Salvador, como un fruto de un corazón regenerado, Señor. Gracias porque usted nos da la posibilidad, Señor, de glorificar su nombre y no porque nosotros podamos hacerlo simplemente porque querramos, sino que podemos glorificar su nombre porque su Espíritu Santo obra en nosotros, Señor. Podemos glorificar su nombre porque la imagen de su Hijo, en este nuevo hombre que se nos va formando, se refleja, Señor. Y podemos darle gloria a su nombre porque como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Y el cuerpo de Cristo siempre, pero siempre glorificará a Dios, Señor. Gracias porque usted nos prometió en el libro de Efesios, Señor, que la iglesia, Señor, gracias a su sacrificio, es limpia y sin mácula, Señor. Y nosotros queremos glorificarle. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y Dios mediante nos vemos en otra oportunidad el jueves. Recuerden, reunión de oración vía YouTube. Estaremos teniendo un tiempo para seguir glorificando a nuestro Dios. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta,
Jesús.